Muy buenos días, amigos de los medios de información. Gracias por su presencia siempre generosa y por la atención que a lo largo de los años le han venido dando a las actividades y a la información que desde la ICC México se ha venido generando. Les agradecemos mucho por llegar temprano, ya pudimos disfrutar de un buen desayuno. Les agradecemos mucho su presencia en la sesión. Para avanzar en este tema, me voy a permitir presentarles a la licenciada Jessica González, la directora de la ICC México, para que inicie con esta conferencia de prensa y también nos presente a los integrantes de este presidium, quienes nos acompañarán en la información que les vamos a proporcionar el día de hoy. Así es que muy bienvenidos y adelante, Jess, por favor. Muchísimas gracias, Gabriel. Bienvenidos todos ustedes. Todavía estamos en enero, así es que todavía es legal decirles a ustedes feliz año, feliz 2024, que venga pleno de salud, sobre todo, y de muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por la cobertura que nos hacen favor de hacer de nuestros posicionamientos de cuando estamos presentes en los medios. De verdad agradecemos su puntual asistencia el día de hoy y que nos acompañen. Esta sería la primera conferencia de prensa del año en la que queremos compartirles a ustedes nuestra perspectiva económica para 2024. Como ustedes saben, la ICC, International Chamber of Commerce México, o Cámara de Comercio Internacional México, tiene su sede en París y representamos más de 45 millones de empresas en más de 130 naciones. Representamos empresas de todos los sectores y también representamos empresas de todos los tamaños y agrupamos también organizaciones empresariales dentro de nuestra institución. Si les parece bien, vamos a dar inicio a esta conferencia y quiero presentarles a nuestros líderes que nos acompañan el día de hoy. Ya conocen muchos de ustedes a nuestro presidente nacional, el doctor Klaus von Boeser, presidente de la International Chamber of Commerce México. Y también está con nosotros Alejandro Padilla Santana. Él es el presidente de nuestro grupo de política económica. Así es que, sin más, y si están de acuerdo, le voy a pasar la palabra al presidente de ICC México, Klaus von Boeser. Muchas gracias, Jessica. Buenos días, estimados representantes de los medios de comunicación. Les agradezco su presencia en esta conferencia de prensa y les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias durante este 2024, que sin duda será un gran año de grandes retos y oportunidades para nuestro México. Les agradezco que hayan venido tan temprano el día de hoy y que tengamos hoy esta conferencia de prensa presencial. Durante la pandemia, pues nos vimos con ustedes frecuentemente por Zoom y por otros medios masivos de comunicación. Afortunadamente, ahora ya podemos tener estas reuniones presenciales y les agradezco el seguimiento que dan a todas las actividades. Sí nos vimos presencialmente el año pasado con motivo del 100 aniversario de la Corte de Arbitraje. Nos vimos también el año anterior con el aniversario de los 100 años de la propia ICC, y les agradezco toda su atención y su interés en seguirnos y de comunicar nuestros mensajes. Este 2024 será un gran año de gran trascendencia para el país. Pues en lo económico, la perspectiva económica es favorable, y en lo político se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. En ambos casos nos representa una gran oportunidad para avanzar con decisiones de política económica adecuadas y fortalecer nuestros valores democráticos como sociedad y pensar en que el México que queremos para los 30 o 40 próximos años. A su vez, en la International Chamber of Commerce México, o la Cámara de Comercio Internacional, capítulo México, identificamos que en 2024 nos presentará un conjunto de retos que hemos de sortear con mucha responsabilidad, pero sobre todo en un diálogo y acuerdo profundo entre el sector empresarial y el gobierno.
Primero es el reto de salvaguardar la economía. Después de 2023, que fue mejor de lo esperado, la actividad económica nacional, especialmente la inversión, junto a una inflación descendente de forma continua, hacen que 2024 inicie una perspectiva de crecimiento económico favorable. Por ello, en la ICC México prevemos un año de crecimiento y desarrollo significativo para nuestro país. Se espera que en el 2024 se mantenga un ritmo positivo en la producción, mientras que la inflación se mantenga bajo control. Por ello, según las estimaciones, se espera que el crecimiento real de la economía mexicana en 2024 se ubique entre el 2.5 y 3.5%. Para ser viable este crecimiento, se debe fortalecer el consumo privado, generar mayores niveles de inversión pública y privada, garantizar la disponibilidad de energía, potenciar la derrama económica del turismo, incrementar la capacidad productiva del país y avanzar de manera más acelerada en garantizar seguridad ciudadana y del transporte de mercancías, así como fortalecer nuestro Estado de Derecho. Aquí resultará fundamental al próximo gobierno, sea del signo que sea, que realice los ajustes necesarios para darle viabilidad a la economía y lograr el equilibrio fiscal a partir del 2025. El reto de aprovechar el nearshoring. Durante el 2024, la ICC México continuará trabajando para fortalecer la posición de México como destino atractivo para las inversiones extranjeras y nacionales. Y la Cámara de Comercio Internacional, International Chamber of Commerce, somos la única organización realmente global que vincula a las empresas con la comunidad internacional, actuando en cualquier asunto que afecte el quehacer diario de las empresas, sin importar el sector. Son la organización empresarial más grande del mundo, con más de 45 millones de miembros en 130 países. Por ello, nuestro objetivo en México es maximizar las oportunidades que ofrece el nearshoring y trabajar en estrecha colaboración con las empresas y el gobierno para capitalizar estas oportunidades. En este punto, se debe fomentar un acuerdo nacional para potenciar la inversión privada, la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible como motores del desarrollo económico-social ante el fenómeno del nearshoring. El reto de la seguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. México es uno de los países más violentos del mundo, con altos índices de homicidios, extorsiones y otros delitos. Al menos 83 personas fueron asesinadas por día durante el 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, la cifra anual de homicidios dolosos fue de 30,523 víctimas de estos delitos. En cuanto al traslado de mercancías y el impacto en la cadena logística, también se presenta un desafío para el 2024, pues con un promedio de 46 asaltos al día, suman un total de 84,963 delitos en 5 años, según Concamín. Así, con datos al 2022, la violencia en México le ha costado a los ciudadanos y al gobierno 4.6 billones de pesos, lo que equivale al 18.3% del Producto Interno Bruto, según el informe Índice de Paz en México. Con estas referencias, no hay prosperidad posible si no tenemos de fondo esta problemática. El reto de avanzar un pleno Estado de Derecho que sea favorable para las inversiones, fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante una estrategia integral que involucre la coordinación de los 3 niveles de gobierno, la participación ciudadana y la plena independencia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. El reto de la estabilidad político-electoral. En este 2024 se debe garantizar condiciones de paz y estabilidad previo, durante y posterior al proceso electoral del país, evitando la polarización, la confrontación y la violencia. Asimismo, se debe promover una cultura cívica que incentive la participación ciudadana, el voto informado y el respeto a los resultados electorales.
Por ello, desde la ICC México, hacemos un llamado a todos los partidos políticos y a las y los candidatos de la presidencia para que una vez llegado el momento legal adecuado, ofrezcan campañas de altura, con respeto, transparencia y responsabilidad, y sobre todo que presenten propuestas claras, viables y muy realistas para atender las demandas y necesidades de la ciudadanía. En su momento, en ICC México dialogaremos con las y los candidatos a la presidencia de la República que oficialmente queden registrados para proponerles nuestra visión de país y las alternativas de nuestros expertos y expertas generen. Por último, en ICE México, estamos seguros de que este 2024 puede ser un año de profunda trascendencia para nuestro país, ya sea por las oportunidades para el crecimiento económico o por el fortalecimiento de los valores democráticos, buscando la prosperidad de los mexicanos, pero para alcanzar tales objetivos debemos mantenernos unidos como país, trabajar juntos, empresarios, sociedad y gobierno, para alcanzar la mejor versión de México que nos sea posible. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Alejandro Paya Santana, presidente del Grupo de Política Económica ICC México. Entonces, le doy la palabra y con posibilidad estaremos atentos a las preguntas que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Klaus. Jessica, muy buenos días a todos. Qué gusto ver también caras conocidas y me uno un poco a la felicitación de este 2024. Espero que tengan un año muy bueno en compañía de sus seres queridos. La idea de los próximos minutos es mostrarles un poco la visión de ICC sobre el panorama económico de 2024 y para ello pues, tenemos un par de láminas que ilustran lo que estamos viendo. La primera lámina nos muestra un entorno global todavía bastante desafiante con tres pilares que tenemos que entender de una manera muy importante, ¿no? El primer pilar está relacionado a los factores y riesgos geopolíticos que hay en el mundo. Hay que estar atentos a cómo evoluciona esta relación y las tensiones que hay entre China y Estados Unidos, porque claramente eso puede tener repercusiones en el comercio exterior. Ahí creo que México se ha beneficiado de estas tensiones entre China y Estados Unidos simplemente al convertirse en un socio estratégico muy importante para nuestro vecino del norte, que es nuestro principal socio comercial, y ahora ya somos también nosotros el principal socio comercial de Estados Unidos. Luego, como ya lo comentaba Klaus hace algunos momentos, tenemos comicios en muchas partes del mundo. Hay que estar enfocados principalmente en los que tendremos en nuestro país el 2 de junio y también en Estados Unidos el 5 de noviembre, porque eso va a depender mucho también de cómo se va dando la relación entre ambos países y cómo se va determinando el desempeño del comercio internacional entre ambas naciones. Va a haber un proceso de regionalización en el mundo con grandes desafíos para la globalización y desafortunadamente dentro de estos factores geopolíticos también hay que tomar en consideración pues, toda una serie de conflictos que ya hemos venido observando desde hace algunos años, como es el caso de Ucrania, como lo que se está experimentando en la Franja de Gaza, inclusive lo que vemos día con día en el Mar Rojo, que eso puede generar nuevamente una disrupción en las cadenas de suministro, en las cadenas de proveeduría en todo el mundo. Es un reto para la inflación global y también creo que eso puede empujar aún más este proceso de relocalización en donde México claramente se puede ver beneficiado en los próximos años. Paso a un segundo pilar que tiene que ver con la actividad económica. Ahí claramente hay señales de desaceleración en todo el mundo. Hay dudas si algunos países estarán entrando en recesión o no. Lo vimos no solamente en la última reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a finales del año pasado, sino también es una discusión que se tuvo recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos. Nuestra idea es que probablemente Estados Unidos pueda evitar una recesión, se irá desacelerando, pero consideramos que todavía hay un consumo privado, hay un mercado laboral, hay muchos factores dentro de la economía norteamericana que van a ayudar a todavía transitar el 2024 y estos vientos en contra para la economía. Sin embargo, también debemos de reconocer que probablemente la economía de Estados Unidos se irá desacelerando conforme más entremos a este 2024, ¿no?
Luego, el tercer pilar que ven ahí está relacionado a la inflación y tasas de interés en el mundo. Venimos de 2 años muy complicados en donde la inflación ha alcanzado niveles no observados en varias décadas en Estados Unidos, Europa, en el mismo México. Eso empujó a los bancos centrales a subir tasas de interés. Muchos de ellos lo hicieron de una manera muy acelerada, como es el caso del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y en el 2024 lo que vamos a observar es un punto de inflexión en donde la política monetaria comenzará a reflejar recortes de tasas. Probablemente el Fed estará recortando tasas en el verano de este año. Lo mismo podrá pasar con el Banco Central Europeo, con el Banco de Inglaterra. Y si pensamos en esta dinámica de los bancos centrales, es probable que también el Banco de México empiece a recortar tasas este año. Lo podrá hacer entre el primero y el segundo trimestre del 2024. Aún así, creo que los retos para la inflación van a prevalecer. Todavía, como lo mencionaba hace algún momento, más allá de cuestiones geopolíticas que puedan afectar la cadena de proveeduría a nivel global, también hay que considerar, las cuestiones medioambientales que han hecho que muchos de los precios de materias primas, especialmente de agropecuarios, se mantengan elevados. Hay también, pues yo creo que un sinnúmero de factores que van a generar un panorama todavía desafiante para el nivel de precios en todo el mundo. Aún así, como ya mencionaba Klaus hace algunos momentos, lo que hemos visto desde el año pasado ha sido pues una tendencia a la baja en la inflación, y creo que ahí es en donde va a estar el reto para los bancos centrales, ver en qué momento pueden empezar a recortar tasas y a qué velocidad. Pensamos que va a ser probablemente una manera bastante gradual y bastante cautelosa. Si nos vamos ya a la siguiente lámina, pues creo que está mucho más enfocada a la parte de México, a algunos indicadores macroeconómicos que vale la pena tomar en consideración. Nuestro presidente del ICC nacional ya lo comentaba. El año pasado fue un año de sorpresas positivas en el entorno económico. Probablemente habremos crecido cerca de 3.3% el año pasado. Digo, ya esta semana el INEGI nos va a dar el dato preliminar. Pero lo que es cierto es que si volteamos a ver las expectativas que había del consenso de analistas, ese número va a ser sustancialmente mucho mayor. Y eso nos habla de una resiliencia de la economía mexicana bastante buena, y gran parte de ese impulso de la economía mexicana que vimos en el 2023 probablemente se va a extender en el 2024, al menos en la primera mitad del año, y por eso es que la estimación es de que el PIB pueda crecer 2.5%, inclusive Klaus habló de la posibilidad de que pudiera crecer aún más, dependiendo de pues, muchos factores que estaremos viendo, entre ellos pues los efectos positivos que ya empezamos a ver relacionados al nearshoring. También hay que tener en cuenta que va a haber un mayor gasto de gobierno este año, de acuerdo al paquete económico 2024, tanto en proyectos de infraestructura como en la parte de programas sociales. Vemos un mercado laboral todavía con buen dinamismo, condiciones de la banca también bastante favorables, y creo que eso le va a ayudar a México para poder pues ser uno de los países más resilientes en este 2024 dentro del panorama internacional. Como pueden ver ahí, también para Estados Unidos la tasa de crecimiento del PIB es de 1.5%. Repito, no vemos ahorita un escenario de recesión en Estados Unidos, y eso es positivo simplemente por el vínculo económico que tenemos con ellos. Transitando un poco más hacia la parte de inflación, que son esos cuadros que ven de color gris, es muy probable que la inflación, después de la disminución que vimos en el 2023, pues refleje hasta cierto punto esos retos que ya mencioné anteriormente, y por eso es que pensamos que podría estar terminando el año en niveles cercanos a 4.6, a lo mejor va a estar entre 4 y 4.6, todavía por arriba del objetivo del Banco Central del 3%, pero con una inflación subyacente que ha venido bajando un poco más rápido y que tenemos prevista a finales de este año en 4.2%. Si vemos ahora estos cuadros de color naranja, que está relacionado a las tasas de interés de referencia o la política monetaria, como les dije, Banco de México podría estar empezando a recortar tasas entre el primero y el segundo trimestre de este 2024.
Y una vez que inicie el recorte de tasas, pensamos que la tasa de referencia del Banco Central del 11.25, que es el nivel actual que tenemos, podrá estar concluyendo el 2024 en un nivel de 9.25%, es decir, 2 puntos porcentuales por debajo del nivel actual. Aún así, van a mantener todavía condiciones monetarias restrictivas en México, pero pues ya con una tendencia distinta en términos de política monetaria. Lo mismo para el FED, que si el FED empieza en verano a recortar tasas, a lo mejor de ese 5.5 que vemos actualmente, podremos observar a finales del 2024 una tasa cercana al 4%. Y finalmente, en esos recuadros que ven de color azul oscuro, relacionado al tipo de cambio, bueno, la divisa mexicana el año pasado fue una de las monedas más fuertes a nivel global. Y creo que hasta cierto punto estuvo sustentado por una tasa de interés ajustado por riesgo bastante atractiva, también por un panorama macroeconómico estable, que eso benefició también la entrada de flujos. Vimos una mayor inversión extranjera directa, vimos también entrada de divisas por la parte de turismo, por la parte de las exportaciones, y no podemos dejar de lado también los niveles máximos históricos que mes con mes observamos en la parte de remesas. En general, lo que tenemos previsto es que probablemente vamos a continuar por varios meses más con un tipo de cambio relativamente estable y fuerte, mucho más resiliente que otras monedas, tanto en mercados emergentes como prácticamente todas las monedas en el mundo. Quizás estará oscilando en estos niveles que estamos viendo actualmente, entre los 16 altos y 17 medios, y luego gradualmente irse moviendo quizás hacia niveles que van entre 18.50 y 18.80 a finales del año, tomando en cuenta que la política monetaria en el mundo pues, ya va a ser menos restrictiva de lo que vimos en los 2 años anteriores, también tomando en consideración que pues la economía global y Estados Unidos empezarán a desacelerarse, y eso también lo vamos a ver probablemente en algunas cifras de demanda externa, pero en general, como pueden ver, pues el promedio que podamos estar observando de la divisa mexicana a lo largo del año seguirá en esta zona de los 17, es decir, todavía vemos pues un escenario relativamente estable de la moneda mexicana. Y eso, pues yo creo que es todo lo que podamos comentar en términos de las perspectivas económicas a nivel global y en México. Y yo creo que ahora lo más interesante es estar atentos a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a darle la palabra a Francisco Rubio, por favor. Gracias, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A mí me gustaría centrarme un poco en el tema que están manejando de la cuestión electoral. Vemos que ahorita las precandidatas a la presidencia de la República no han presentado exactamente proyectos, que es una de las cosas que ustedes están demandando. Se han estado acusando una a la otra, partidos a partidos, pero no hay nada concreto. Hay tiempo para que ya planteen, aterricen bien sus proyectos de nación, por una parte. Por la otra, ¿ustedes ven que verdaderamente alguna de las dos partes esté dispuesta a aceptar los resultados electorales? ¿Se podría ir a un fraude electoral y a esa frase que pues ya se acuñó de voto por voto, casilla por casilla? ¿Qué representaría para el sector empresarial? Gracias. Bueno, efectivamente, esperemos que ahora sí que empiecen ya las campañas formalmente, presenten un plan detallado. Efectivamente, en las precampañas, digamos que vimos, creo que faltó una posición muy clara de cuál es el proyecto de país que ellas ven. Y me parece que sí es muy importante que sean muy claros y yo creo que ambas ayudará a su campaña el ser muy claras en cuál es su visión. Creo que es indiscutible que la posición de México es muy favorable, o sea, probablemente somos la envidia de todo el mundo. Quisiera estar junto al país industrial más importante del mundo y tener un tratado de acceso como el que tenemos, que es el TEMEC. Entonces, literalmente somos la envidia del mundo. Entonces, estamos en una posición muy favorable y hemos visto que
No obstante la situación complicada por la que atraviesa el país, seguimos recibiendo inversión extranjera. Si se resolvieran los problemas de seguridad a los que me refería anteriormente, pues los flujos de inversión serían mucho más importantes. Y sin duda alguna, esos flujos de inversión ayudan a los mexicanos. La creación de trabajos bien pagados, sin duda alguna, toda la cadena productiva de todos los mexicanos que trabajan en el sector de manufactura de bienes que se exportan a Estados Unidos y a Canadá, son personas que tienen trabajos muy bien remunerados, que son capacitados por las propias empresas en las que trabajan. Entonces creo que me parece que sí, ambas candidatas tendrán que presentar cuáles son sus proyectos. Nosotros dialogaremos, hemos invitado a, a, a los tres candidatos a que vengan a ICC México. Creo que tenemos la experiencia, creo que somos la Cámara que más experiencia tiene en el tema del sector de comercio exterior, porque es la vocación que tiene la Cámara Internacional de Comercio, y nosotros plantearemos lo que creemos que debe, o nuestra concepción de una economía funcional, cómo debería estar construida. Entonces, yo creo que sí son temas que deben de tratar. Me parece que pensamos en que debemos tener un país democrático y que gane la que gane y que se respete el resultado, gane quien gane. Creo que es importantísimo que se respete el marco jurídico, que realmente el INE haga su trabajo como lo ha hecho tradicionalmente en forma excelente, y esperamos que quien pierda reconozca el triunfo de la parte contraria y que sea una elección limpia. Eso es lo que exhortamos a las candidatas y a los candidatos y a la población en general. Y al presidente, ¿no? Y por supuesto, y al presidente, por supuesto, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Sí, tiene la palabra Ernesto Valería, por favor, de Enfoque Noticias. Gracias, buenos días. Yo tengo un par de cuestionamientos. Primero me gustaría preguntarles, señor Claus, Alex, qué gusto saludarte. ¿Qué riesgos están viendo para el país ante el déficit presupuestario que dejará esta administración a la siguiente? Es decir, este sobreexceso de gasto que tendrá a lo largo del 2024 la última parte de la gestión de López Obrador. Alejandro, ¿para cuándo están viendo ustedes el retorno al nivel objetivo de Banxico? Se hablaba que terminaría en este año, pero con los niveles tan altos de inflación que estamos viendo, sobre todo en el subyacente, pues esto parece que no puede ocurrir en el mediano plazo, incluso. ¿Para cuándo ustedes lo están viendo? Y finalmente preguntarles, en el 2026 se va a llevar a cabo la revisión del TEMEC. Uno de los mayores candidatos es el expresidente Donald Trump para regresar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué riesgos están viendo ahí también ustedes? Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. A ver, empezamos por la última. Pues sí, sí es probable que claramente estarán en la boleta Donald Trump y el presidente Biden. Claramente, sí, claramente el tema migratorio va a ser el tema, como ya hemos visto en los medios de comunicación, se está convirtiendo el tema fundamental, pero me parece que ambos presidentes creen en el TEMEC, saben que el TEMEC es esencial para la economía americana, particularmente por lo que ya mencionábamos de los conflictos y las tensiones que hay con China y con Asia, que es precisamente lo que ha generado el famoso nearshoring. Entonces nos parece que es una... me parece que si bien el tema migratorio va a ser un gran tema, me parece que ambos creen en el TEMEC y no creo que el TEMEC esté en riesgo.
y eso nos garantizará el acceso pues, al mercado más importante del mundo. Entonces, es por esa parte. La primera pregunta, perdón, ¿cuál era? Respecto al déficit presupuestario que dejará esta administración y qué aprietos le deja, independientemente del actor político que gobierne el destino de los mexicanos durante los próximos 6 años. Sin duda alguna, hay un tema, obviamente hay un déficit presupuestario, ha habido un endeudamiento importante en contra de la política que tenía el presidente López Obrador de no endeudar, que creo que fue una cosa positiva. Desafortunadamente, en su último año de gobierno, sí ha habido habrá un sobreendeudamiento, pues que claramente va a dejar las finanzas bastante presionadas, y creo que es algo que no es positivo, pero que es un año electoral. Suelen ser años en los que hay un presupuesto más importante, suelen gastar los gobiernos más en años de elecciones, y creo que quien gane la presidencia pues tendrá que ser disciplinada en las finanzas, que creo que es una cosa que esta administración, pues hay muchos temas con los que hemos estado muy de acuerdo con políticas de este actual gobierno, pero claramente en las finanzas fue un gobierno relativamente estricto y creo que se está descomponiendo en el último año, desafortunadamente. ¿Ven ustedes un riesgo para la próxima administración? Pues sí, va a haber una presión bastante importante para el nuevo gobierno, gane quien gane. Y bueno, relacionado al tema de las tasas de interés, y muchas gracias, Ernesto, te regreso el saludo. Mira, lo que prevemos es que probablemente los niveles de normalidad de la política monetaria serán entre finales del 2025 y principios del 2026. O sea, este 2024, si bien tenemos estimado que se van a recortar estos cerca de 200 puntos base hacia 9.25, probablemente estemos todavía lejanos del objetivo o de la tasa neutral de política monetaria en México, que podrá estar oscilando alrededor del 6,5%, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo veremos más hacia finales del 2025 o principios del 2026, dependiendo de cómo se vaya dando pues, el desempeño de la inflación y todos esos factores que platiqué también anteriormente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a preguntar todos. Muchas gracias. Mi pregunta es en torno al tema de las inversiones y precisamente destacaban ustedes el TEMEC como un aspecto favorable, pero sin duda también en el TEMEC tenemos abiertos ciertos capítulos, ¿no? Como el panel de controversia en el sector energético, que precisamente hoy en el Financiero hay una nota que algún especialista identifica como un foco rojo por la presión política que le pueden hacer al presidente Biden de que ya lo active. ¿Ustedes tienen considerado este factor de riesgo, el tema energético en México, como limitante de la inversión? A ver, sin duda alguna el tema energético es un tema crucial. Hay una escasez de energía eléctrica, porque para que haya crecimiento tiene que haber energía. Hay un tema energético y hay las controversias de la contrarreforma energética que emprendió este gobierno. Yo creo que los inversionistas y el propio gobierno de Estados Unidos y Canadá están esperando el resultado de las controversias que están en los tribunales mexicanos. La razón, en mi opinión personal, por la que estas controversias no han caminado es porque en la medida en la que la Suprema Corte resuelva favorablemente esas controversias, los inversionistas ya no van a tener necesidad de ir a un panel internacional. Entonces, está las disputas gobierno a gobierno, pero también hay la posibilidad de los inversionistas afectados de presentar arbitrajes de inversión contra México. Ha habido algunos, pero hay pocos arbitrajes de inversión. Y la razón es que si se resuelven favorablemente en tribunales, pues ya no es necesario irse a pelear contra el gobierno. Pero es un tema delicadísimo. Yo pienso que fue desafortunado la contrarreforma, porque hoy tendríamos mucho más energía que hoy falta. O sea, hoy la principal limitante para el crecimiento es la energía, porque si no hay electricidad, la mayoría de la industria manufacturera
utiliza en forma intensiva la energía y hay un déficit. Entonces, hay una presión muy grande y el tratar de que la Comisión Federal de Electricidad genere toda la energía que se requiere, pues no tiene la capacidad. Entonces, el abrir, yo me imagino que, no lo sé, pero es muy probable que quien gane la próxima elección tendrá que abrir o reabrir la llave de las inversiones en el sector energético, porque simplemente la Comisión Federal no tiene ni el capital, ni la tecnología, ni los recursos para desarrollar. Entonces es un tema bien importante y yo creo que cualquiera de las dos candidatas que gane la elección tendrá que ser pragmática y entiendo incluso Claudia Sheinbaum, de algunas entrevistas que ha dado en su pre-campaña, hablaba de la necesidad de la inversión en el sector, sobre todo en las energías renovables, que también es bien importante porque el tema ecológico, el seguir produciendo energía con combustible y con petróleo, pues no es lo mejor para el tema de calentamiento global. Entonces espero que la presidenta, cualquiera que sea la presidenta, le den cauce a este sector para admitir unas inversiones. Hola, buenos días y también feliz año para todos ustedes. Muchas gracias por dar esta conferencia porque hacía falta. En materia de comercio exterior, quiero saber cuáles son los principales irritantes que ustedes ven para cuando se resuelvan las elecciones. Los próximos presidentes, bueno, el próximo presidente de Estados Unidos y presidenta de México van a tener que atender los temas comerciales. Y tenemos ya próximamente lo de la renegociación del tratado, o bueno, definir si sí o si no, como la evaluación. Pero hay otros temas más. Si ustedes nos tuvieran que ordenar en orden de importancia, ¿cuáles les tocarían a la siguiente administración considerando los dos paneles que hay actualmente y el de energía que no se ha abierto? Bueno, yo de las controversias están abiertas. Claramente me parece que la energética es la más relevante. La industria automotriz pues la ganó México en cuanto a la integración y el origen de las partes que hay en el sector automotriz. Y me parece que la controversia más relevante, en mi opinión, es la energética. Yo creo que si bien hay la revisión del TEMEC cada 10 años, me parece que no creo que hubiera un riesgo de que gane quien gane, que quisiera terminar con el TEMEC. Yo creo que están tan integradas las dos economías y la economía estadounidense depende en forma muy importante de la mexicana, pero obviamente también con la integración de Canadá. Entonces, me parece que gane quien gane, continuará el TEMEC, no hay duda. Y creo que el tema energético para mí es el más importante. El maíz transgénico es un tema que creo que es también importante, pero creo que creo que tiene más un componente político. El actual presidente no cree o considera que el maíz transgénico tiene problemas. Parece que la ciencia, según lo que he leído, lo que he visto, entiendo que es más un mito que una realidad y que me parece que México necesita el maíz. México ha sido importador de maíz hace mucho tiempo.
tanto para consumo animal como para consumo humano. Sería un drama si hubiera una limitación en las importaciones de maíz, porque pues, son necesarias. En México vivimos del maíz, es nuestros principales alimentos. Entonces me parece que es más una cuestión ideológica que técnica o científica. Entonces me parece que no es una controversia que vea que tenga una gran trascendencia. Y bueno, uniendo también un poco tu pregunta con la de Ernesto sobre la revisión del 2026 del TEMEC, también creo que debemos de tomar en cuenta que para Estados Unidos, México es un socio estratégico muy importante para todos los proyectos que quiere llevar a cabo. Yo nada más voy a enlistar dos. El Chips and Science Act, que es prácticamente traer tecnología que se produce actualmente en Asia y regresarla a Norteamérica. Y ahí, cuando vemos el componente de cada una de las exportaciones mexicanas, computadoras, proyectores y monitores, cables ya se vuelven muy importantes, pero creo que va a haber otros componentes tecnológicos en donde México va a poder integrarse aún más a Estados Unidos. Y el otro es el Inflation Reduction Act, que también implica una serie de producción de bienes que se vieron fuertemente afectados en términos de precios durante la pandemia y los años posteriores, y en donde la producción de estos bienes, pues México tiene ventajas competitivas muy importantes, ¿no? Como es el caso de los costos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, como bien mencionaba Klaus, yo creo que la estrategia de integración regional que han tenido ambos países, y sobre todo en un contexto global en donde ha habido cada vez mayores conflictos geopolíticos y mayores riesgos a la cadena de proveeduría, creo que México ahí puede jugar un papel importantísimo, ¿no? Muchas gracias. Dos preguntas muy concretas. Una, hablando del shoring, que bueno, por supuesto es una oportunidad para México, pero también hay un reto en tema tecnológico, en el despliegue de las redes 5G, etcétera, y esta disparidad que hay entre el norte y el sur de México, ¿qué afectación podría tener para todo el proceso de nearshoring? Y por otro lado, también hablando del TEMEC, tenemos la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que viene establecido en el TEMEC y que podría generar una controversia y un problema con Estados Unidos. ¿Cuál es su visión sobre eso, por favor? Sí, me parece excelente pregunta. Creemos que sería un error gravísimo el desaparecer los organismos autónomos que han sido fundamentales y que efectivamente el IFETEL está previsto en el propio TEMEC, pero también recordemos que la Comisión de Competencia Económica surgió con el primer tratado, el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el 94, fue en el 93, si no mal recuerdo, que se expidió la Ley de Competencia Económica, que es fundamental. Da la impresión que no hay un análisis muy profundo cuando se hacen estos comentarios. Creo que los más beneficiados de una competencia económica es el propio pueblo. Los monopolios son nefastos y el pensar que la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene un papel relevante es no entender el problema. Entonces me parece que es de la mayor importancia mantener estos órganos autónomos porque han jugado un papel importante. La Comisión Federal de Competencia ha impuesto sanciones realmente ejemplares, ha multado prácticas que han involucrado en prácticas de colusión o de fijación de precios. Incluso hay cuestiones hasta incluso de carácter penal, de violaciones a esta legislación. Entonces me parece que es una muy mala idea y parece que el pasar esta función a una secretaría pues no tiene las capacidades ni la independencia que se requiere para incluso actuar en contra del propio Estado cuando lleva a cabo prácticas monopólicas. Entonces,
me parece que sería muy grave, porque finalmente sí, lo que mejor funciona en la economía mexicana hoy es el comercio exterior, no hay duda. O sea, el éxito de la economía mexicana tiene que ver con, y no solo el tratado con Estados Unidos, también te recordamos que tenemos muchísimos tratados con Europa, con Asia, somos de los países que más tratados de protección a la inversión y tenemos y tratados de libre comercio con todo el mundo. Entonces, realmente el haber abierto la economía mexicana es lo que ha hecho a México ser de la 10ª economía en el mundo. Se nos olvida la importancia que tiene México, y eso se ha logrado a través de estos mecanismos y de estos tratados. Entonces, dar marcha atrás en estos tratados y dar marcha atrás en estos organismos que aparte funcionan en todas las democracias del mundo. Si uno de los principales países del mundo tienen organismos similares. Entonces es algo muy probado que ha funcionado en este país y que me parece que son de la mayor importancia. No sé si quieras agregar algo. Sobre el tema de la disparidad, de la disparidad norte-sur y desarrollo digital. Sí, ahí hay un reto importante para el crecimiento y desarrollo de México para los próximos años, porque efectivamente el nearshoring es un factor que consideramos estructural que le va a ayudar a México. ¿Cuál es el reto? Poder incorporar más estados a pues esta cadena de proveeduría y toda esta serie de beneficios que ha traído el sector externo desde hace muchos años. Estamos hablando de desde hace 30 años que hemos visto esto, ¿no? Cuando analizamos la infraestructura, la proximidad con Estados Unidos, un poco los determinantes de la actividad económica por cada uno de los estados, pues claramente son los del centro y norte del país, los que son de naturaleza exportadora, los que han recibido desde el año pasado pues, la mayor cantidad de anuncios de inversión extranjera directa. Entonces yo creo que también ahí va a ser muy importante el impacto que puedan tener algunos proyectos como el paso transísmico y algún otro que pueda venir hacia adelante para poder incorporar a otros estados a esta pues, narrativa que es bastante positiva en términos de crecimiento y desarrollo para nuestro país en los próximos años. Entonces yo creo que ahí es en donde va a ser lo importante para los siguientes años, ver de qué manera se incorporan estos otros estados. Gracias. Buenos días. ¿Cuál es su proyección para el superpeso este año? Vemos que ya la asoma por la ventana de Donald Trump, pues ya tiene un ligero impacto de 20 centavos. Y hay algunas voces que dicen que haber bajado, que ganó el peso de 22, 21 pesos hasta los 17 que estuvo posicionando, afectó ya las inversiones, porque pues muchas operaciones se hacen en dólares. ¿Cuál es su proyección para la moneda mexicana este año? Un poco lo comentaba al inicio de la presentación en alguna de las láminas. Lo que vemos es que todavía los primeros meses, vamos a poner los primeros 6, 7 meses de este año, deberíamos de ver un peso relativamente estable en torno a estos niveles que estamos observando actualmente, apoyado obviamente por el nivel de tasa de interés de Banco de México, apoyado por los flujos de inversión extranjera directa, remesas, exportaciones, turismo, etcétera. Obviamente también ayuda mucho la estabilidad macroeconómica. Klaus mencionaba también durante su presentación pues la importancia que tiene estar cerca de Estados Unidos y tener un marco macroeconómico sólido justo para la percepción que tienen los inversionistas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le ha ayudado al peso a estar en estos niveles. Hacia adelante, probablemente como tú mencionas, con las elecciones en Estados Unidos, con Donald Trump siendo ahorita el puntero en los republicanos y en las encuestas estando arriba, inclusive que el presidente Biden, pues cercano al 5 de noviembre, pues no descartamos que pueda haber algo de volatilidad, porque ya lo vimos también en el 2016 y lo vimos durante su presidencia, empezando en el 2017. También hay que recordar que al principio cuando Trump tuiteaba algo, pues nos pegaba 30, 40 centavos. Al final de su término presidencial, pues tuiteaba 5, 6 veces al día, ya el peso ya no reaccionaba. Y creo que es porque también pues, poco a poco nos dimos cuenta de qué parte de su narrativa realmente tenía una afectación o no sobre México. Ya lo hemos comentado sobre el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio ahorita continuará esta fase de implementación. Es importantísimo
pues para las 3 economías que están ahí incorporadas. Entonces yo diría que segunda mitad del año, tomando en cuenta pues, que Trump va a la cabeza, eso puede generar algo de volatilidad. Vamos a empezar a ver recortes de tasa por parte de Banco de México y a lo mejor recortará un poco más que el Fed. Eso también pudiera hacer que tengamos una ligera corrección en la divisa y por eso es que vemos niveles más cercanos a 18.50, 18.80 a finales del año, pero en promedio algo cercano a 17.90 en todo el 2024, que si lo comparamos con años anteriores sigue siendo un peso relativamente estable. Si lo vemos con el desempeño que han tenido otras monedas, no solamente el año pasado, sino en este inicio del año, pues el peso sigue siendo bastante resiliente, ¿no? Y creo que ese es el tema que seguirá imperando. Muchas gracias. Economista. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz año a todos. Preguntarles sobre el tema del nearshoring. Me gustaría saber qué empresas, más bien, qué sectores ven con potencial para este año para incrementar las inversiones. ¿Cuál es su estimación para este año de inversión extranjera directa? Y si me pudieran comentar, ¿qué tanto impacta el tema energético que inhiba estas inversiones? Tanto el tema energético y el tema de seguridad, ¿qué tanto están inhibiendo las inversiones en este lapso que han medido de 2023? Bueno, sí creemos que el tema de seguridad es un tema súper delicado. Desafortunadamente sí impacta. Yo pienso que si el tema de seguridad estuviera resuelto, pues sería mayor el flujo de inversión extranjera. Y claramente el tema energético está presionando muchísimo, porque si vienen las inversiones que esperamos y que queremos y no está resuelto el tema energético, pues sí va a haber ahí un cuello de botella muy, muy grave, ¿no? Entonces sí es un tema que se tiene que resolver, es un tema que creo que va a ser prioridad absoluta de la próxima administración y va a ser claramente un tema que va a estar en las campañas y que va a estar, es un tema en el que particularmente Claudia Sheinbaum se va a tener que pronunciar, pero también los demás, la otra candidata y el candidato, son temas que se tendrán que abarcar y que serán bien importantes. Sí, sí, por supuesto, en la parte de cuáles son los sectores que estamos viendo que más se podrán beneficiar. Si hacemos un recuento de los anuncios que se dieron a conocer en el 2023, más o menos aproximadamente 30,000 millones de dólares estuvieron enfocados en energía y servicios públicos. Poco más de 23, 24,000 millones en el sector automotriz, otros 24,000 millones en el sector de otras manufacturas, inclusive tecnología y telecomunicaciones, poco más de 4,000 millones de dólares. Y luego agropecuarios y alimentos también un poco más de 4,000 millones de dólares. Entonces yo creo que eso nos habla un poco los anuncios que vimos en el 2023 del potencial que tienen estas industrias hacia adelante, no solamente en la forma de los anuncios, sino ya de la inversión que va a estar llegando en los próximos años. ¿Dónde está realmente el potencial de México dada esta serie de ventajas competitivas que tenemos? Pues va a seguir siendo el sector automotriz, aeroespacial y aeronáutico, va a seguir siendo el tema tecnológico, ¿no? Como ya lo mencioné hace un rato, computadoras, cables, etcétera. Va a ser la agroindustria, donde también vemos, yo creo que mucho interés por parte de los inversionistas. Probablemente también lo veremos en términos de logística, de transporte, de almacenamiento. Simplemente vean lo que ha pasado con el incremento en la demanda por naves industriales, lo que está pasando con muchas fibras relacionadas a manufactura. Entonces, en general, yo creo que hay muchas aristas dentro de la economía mexicana que se pueden ver beneficiadas por esta narrativa tan positiva relacionada al nearshoring. Ya lo vimos en los anuncios que se han dado en el 2023, también desde el 2022 y probablemente en el 2024 vamos a ver una dinámica bastante similar. En términos de una estimación de cómo podrá venir la inversión extranjera directa, bueno, todavía no tenemos las cifras completas del 2023, aunque las Naciones Unidas ya sacó un estimado preliminar que está por arriba de los 40,000 millones de dólares.
y yo creo que pues también el 2024 poder hacer algo por arriba de los 40,000 millones de dólares igual. Sí, buenos días. Aún me preguntaba esta cuestión de los sectores que más se están beneficiando con el nearshoring y su llegada a México. ¿Qué tan, si se puede decir, estiman que puede seguir disparo el crecimiento en México, tanto en el centro, el Bajío y el norte? A diferencia, si bien sí la Federación ha invertido Tren Maya y otros aspectos en el sureste y parte del noroeste, Zacatecas, etcétera, pero sabemos que por inseguridad y otros rubros, esos estados no han avanzado. O sea, ¿qué tanto sienten que esta brecha en el sector empresarial e industrial se puede ampliar? Y la cuestión de no sé si tengan ustedes contabilizado o han platicado con empresarios, que México está apostando a industrias secas que no usan agua, que relativamente buscan crear también ya su propia energía. ¿Esto beneficia o no beneficia a México? Si bien no estamos hablando que lleguen ustedes y que le quiten agua a la población, porque la población es la prioridad, pero esto que tanto espanta a otras corporaciones globales, no en México, porque es algo que van a sufrir apagones que ya se padecen en el Bajío y el norte, y aquellas que pues, por su propia naturaleza usan mucha agua y que saben que también el país no tiene. ¿Esto qué notan que sí puede afectar? Gracias. A ver, en relación al primer tema, claramente no hay duda que son los estados que están en medio de México y al norte, que son los que se benefician más simplemente por cercanía, pero también por capacidades, por desarrollo, por personal, por experiencia, por la mano de obra. Yo creo que es el Transpacífico, este proyecto del Observador, que es un proyecto viejo en México, que se ha planteado en muchas ocasiones y que ahora particularmente se puede volver relevante por todo el tema del agua en el canal de Panamá, donde han tenido problemas. Entonces, sí, este proyecto es un proyecto que da la impresión pues, que no se acabará ya en este sexenio, queda ya muy poco tiempo, pero que al futuro, pues sí, sería un proyecto bien interesante, porque ese sí beneficiaría directamente la parte sur de México, donde si hay problemas en el canal de Panamá, claramente es una alternativa para cruzar mercancías del Océano Atlántico al Pacífico o viceversa. Entonces creo que ese sí es un proyecto muy importante. Creo que es un proyecto que si hubiera planteado desde el principio del sexenio hubiera sido un gran acierto. O sea, creo que es un proyecto de los del presidente López Obrador, que sin duda alguna es que en mi opinión económicamente tiene una mayor viabilidad y un beneficio precisamente para la parte sur del país que hay que integrar al crecimiento económico. Pero pues habrá algún otro proyecto que sí se irán al sur, pero pues no se ve, se sigue viendo como la parte más beneficiada, el norte del país, pero también hay inmigración en México, digamos, interna, de gente que se puede ir del sur al norte, donde hay escasez de trabajadores. Entonces, se va a dar un fenómeno natural en vez de que tengan que irse a Estados Unidos con todos los riesgos que implica una inmigración ilegal, emigrar del sur al norte, donde habrá mayores oportunidades para los mexicanos que pueden moverse libremente sin ningún problema, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto que claramente al haber una escasez de trabajadores en el norte, pues vendrán mexicanos a trabajar con muchos empleos mucho mejor pagados en el norte. Sí, y bueno, un poco en la parte del nearshoring, creo que también tenemos que tomar en cuenta que no se va a dar de la noche a la mañana, y ya lo experimentamos justo con el Telecan de los 90s para acá. Hay distintas fases o distintas etapas, y yo creo que ahorita estamos en una etapa inicial en donde
se da la planeación, se dan los anuncios de inversión, se dan ya pues los proyectos de levantar no solamente infraestructura, sino también fábricas. Y en esta etapa, estos proyectos como el paso transísmico es lo que va a poder permitir que otros estados, especialmente del sur, se incorporen a esta historia tan positiva en el comercio exterior que hemos visto en México en las últimas 3 décadas. Entonces yo creo que ahí va a ser muy importante, como decía Klaus, pues ver qué efecto pueda tener esto sobre este tipo de estados. Perdón, en el aspecto de que no lleguen al país industrias, pues que son altas cantidades de energía y agua. Pues lo que hemos visto de los anuncios es que, o sea, al menos los anuncios del 2023 y del 2022, pues ha habido, yo creo que una gran variedad de industrias que han mostrado o de empresas que han mostrado su interés por estar en México. Creo que lo más importante es que pues, para México el nearshoring no es algo nuevo, o sea, ya es algo probado desde hace muchos años. Y si bien existen estos cuellos de botella que se han mencionado hasta el momento, pues creo que también están las capacidades y hay muchas ventajas, especialmente la proximidad que tenemos con Estados Unidos, la demografía, la estructura de costos, entre otras cosas, que puede ayudar a que empresas con distintas características puedan ver a México como pues, un destino de inversiones bastante atractivo. Y yo creo que aquí hay que enfatizar muchísimo lo que está pasando en el mundo, porque si de repente ves que en el Mar Rojo están atacando navíos, que eso claramente va a estar afectando la cadena de suministro. Si ves estas tensiones entre Estados Unidos y China, que probablemente si es que llega Trump, pues va a seguir. Él empezó una guerra comercial con China. Entonces, esto puede abonar aún más al interés de Estados Unidos y de otros países también de relocalizar sus procesos productivos en México para aprovechar todas estas ventajas que hemos estado comentando. Entonces, viendo los anuncios de inversión extranjera directa del año pasado, pues la verdad es que hemos visto un universo bastante amplio. El espectro, yo creo que de estas inversiones nos dice que hay espacio pues, para cualquier tipo de inversiones, ¿no? Bien, tenemos 3 preguntas más. Se resolvió. Hola, buenos días. Preguntar un poco sobre, volviendo al tema de los organismos autónomos, de eliminar, por ejemplo, a la COFESE, ¿se podría iniciar alguna controversia bajo el TEMEC o qué pasaría? Bueno, yo creo que primero habría una controversia en México, o sea, sin duda alguna, eso iría a la Suprema Corte. Habría que ver cómo decide, pero por lo menos con su configuración actual, da la impresión que no pasaría una reforma constitucional. Es más, no creo que haya la mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional. Digo, espero, porque repito, yo creo que sería una pésima idea, sería muy mal para el país. Yo creo que se pararía y seguramente si llegara a pasar la reforma constitucional, que dudo que pase, pues ya se elevaría a un nivel de una controversia internacional en el TEMEC, pero no creo, honestamente, no creo que vaya a pasar o sea, creo que no es una reforma ni siquiera que se apruebe. Si se aprobara, yo creo que podría frenarse a nivel de la Suprema Corte. Entonces no lo veo como una cosa realmente muy riesgosa. Da la impresión que es un proyecto, una idea, un planteamiento que no creo que vaya a tener éxito. Muy bien. Francisco Villamil, por favor. Gracias, con la información. Bueno, buen año. Ahorita hablaban acerca de la migración del mexicano, pero estamos viendo en las calles también que hay mucho inmigrante centroamericano y inclusive de África que se está quedando no solo con el sueño americano, sino en el sueño mexicano, que está desplazando varias fuentes de trabajo, se les ve en cuestiones de mercados, en estéticas, gente de seguridad, e inclusive gentrificando varias partes o varias ciudades del país. ¿Qué datos tienen ustedes como ICC? ¿Qué tanto está afectando social y económicamente a este país? Este tipo de inmigración pareciera fuera de control, que no paga impuestos, etcétera. Bueno, sin duda alguna es un problema que tal como Estados Unidos tiene un problema, México tiene un problema porque efectivamente
toda esta migración pasa por México y efectivamente pues algunos se quedan. Entonces, claramente es una competencia para los mexicanos y yo pienso que la inmigración ilegal pues habrá que evitarla. Yo creo que los tránsitos de personas tendrán que ser conforme a los sistemas legales, en el caso en este caso de México, también Estados Unidos. Entonces creo que el Estado mexicano, y entiendo que están haciendo esfuerzos importantes para tratar de tener esa migración en la frontera del sur, pero me parece que es un tema muy relevante y muy importante porque habrá que evitarla, pero claro, es un fenómeno que es mundial que se está dando y evidentemente el objetivo de todos los inmigrantes es llegar a los Estados Unidos, pero pues las condiciones en México seguramente estarán mejor que en El Salvador o que en Venezuela o que en Cuba, ¿no? Entonces sí es un tema muy, muy delicado. Muy bien, Pedro Fernández, dice que si han escuchado algo sobre el avance de la llegada de Tesla en México, más allá de lo que postea Elon Musk en Twitter, puesto que está en puntos suspensivos. Bueno, yo lo que entiendo es que, por lo que sabemos, es que está efectivamente, tiene el plan de invertir, simplemente está en el proceso de permisos, de ubicar la locación adecuada, y esperamos que todo sea positivo y favorable. Supongo que son problemas que se van a resolver, pero que claramente el gobierno de Nuevo León está trabajando intensamente. Creo que Nuevo León quiere la inversión, México la queremos la inversión, y creo que hay que ser eficiente en resolver los problemas. Pero pues sí, siempre estas inversiones habrá que apoyarlas, habrá que exhortar a los gobiernos local, estatal, municipal y federal, que estén a la altura, que otorguen los permisos que tengan que otorgar, que resuelvan los problemas, obviamente tema de seguridad, pero yo creo que es una decisión tomada, simplemente se está implementando, y estas inversiones son muy, muy a largo plazo y siempre se planean con mucho tiempo. Construir una fábrica automotriz tarda años. Si tomamos el ejemplo exitoso de BMW en San Luis Potosí, desde el día que se compró el terreno hasta que se montó la planta fue un proceso de probablemente 7 años, donde no son inversiones que sean de un día para otro, porque requieren permisos, requieren planeación, requieren hacer los planos de la construcción, construir la planta, capacitar al personal. En el caso de BMW, recuerdo que fueron 300 ingenieros mexicanos que fueron 4 años a capacitarse a Estados Unidos en temas de robótica, que no había no existían los empleados capacitados en México para hacerlo. Entonces se llevaron 300 trabajadores, ingenieros, que estuvieron entrenándose en Alemania durante 3 o 4 años. Algo similar va a pasar en el caso de Tesla, porque pues, va a ser una planta muy moderna, donde no se cuenta actualmente con con los trabajadores capacitados. Obviamente se tiene que planear la construcción de la planta, el lugar adecuado. Entonces es un proceso que entiendo que está llevándose a cabo, y yo creo que vamos a ver los frutos de esa inversión en 3 o 4 años, o sea, al mediados o finales del sexenio próximo. Son proyectos muy a largo plazo, pero según estamos informados, es algo que está caminando, y esperamos que no haya piedras en el camino, ¿no? Muy bien, vamos a darle la palabra nuevamente a nuestros ponentes para que hagan un cierre sobre la información que consideren más importante. Si algo se les quedó por allí todavía. Alejandro, por favor. ¿Perdón? Una precisión. Creo que no me respondieron mi pregunta de si redujera esta parte de la inseguridad y el tema energético se reactivará, ¿cuánto podría más captar México en inversiones?
Bueno, no hay, yo creo que ahorita un estudio que te muestre cuál es la cantidad, simplemente, pues creo que la evidencia que hay a nivel internacional es que siempre, o sea, un Estado de Derecho fuerte y condiciones de infraestructura adecuadas pues, son favorables para la inversión, pero no hay un número, o sea, es muy difícil poder estimar un número. Ajá. ¿Y qué explicación le darían entonces al presidente AMLO cuando dice que la inseguridad no está afectando ni está afectando ningún tipo de problema en México, ni el tema energético, porque las inversiones siguen fluyendo? Bueno, yo estaría en desacuerdo con el presidente porque afecta en tanto las inversiones, afecta el turismo. O sea, el turismo, que es una industria sin chivinas, como decimos, es bien importante y claramente los incidentes que hay con turistas, pues afectan. Entonces, aquí la pregunta es cuánto sería si no hubieran estos incidentes, pues claramente el turismo, o sea, México es muy atractivo para el turismo, pero hay una afectación. Y lo mismo es, hay empresas pues, que toman mayores riesgos y hay otras que son más conservadoras. Entonces, es muy difícil ver exactamente en qué porcentaje o qué monto, pero de que hay una afectación, sí hay, y me parece que pues ahí el presidente a lo mejor no está suficientemente informado. Nosotros sí sabemos de empresas que han decidido no invertir en México por temas de tanto inseguridad como de tema del narcotráfico, la extorsión. O sea, claro que afecta y también afecta en la inversión mexicana. ¿Hay un número que nos pudiera compartir de No creo que esté cuantificado, no creo que haya una cifra, pero de que sí hay una afectación, pues claro que sí la hay. Muy bien, entonces, por favor. Muchas gracias. Pues para concluir, además de agradecerle su presencia, yo creo que hay que nada más tomar en cuenta como conclusión que el 2024 pues es un panorama internacional con muchos claroscuros, ¿no? Hay factores geopolíticos, ya lo mencionamos, conflictos, elecciones, hay muchas cuestiones que estarán moldeando el comportamiento de la economía, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de este panorama, pues creo que México, por los motivos que ya estábamos platicando, podría experimentar una dinámica de crecimiento favorable. Repito, traemos ese 2.5% que es por arriba del potencial y yo creo que hacia adelante, pues tratar de aprovechar estas oportunidades que generan el nearshoring. Muchas gracias. Bueno, agradecerles, muchas gracias de estar aquí. Realmente, como vi la mesa tan larga, dije, no creo que vamos a tener tantos colegas de los medios de comunicación. Les agradecemos muchísimo su presencia, su interés en seguir a ICC México en sus pronunciamientos, en sus boletines que emitimos. Gracias por estar aquí en Desayuno, por compartir con nosotros. Les deseamos otra vez lo mejor para este año. Esperemos que estemos juntos, esperemos que haya unas elecciones muy pacíficas y que gane el mejor, la mejor, y que tengamos un año de tranquilidad. Gracias por estar aquí. Estamos a sus órdenes. Siempre estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta que tengan. Ya saben a quién dirigirse. Nuestra secretaria, nuestra directora general, cualquier tema, estamos siempre a sus órdenes. Y pues esperemos por nuestro querido México que las cosas salgan muy bien. Tenemos una elección muy pacífica y que tengamos una inversión importante para tratar de reducir los niveles de pobreza en nuestro país con trabajo. Nos queremos más en la generación de trabajo que en darle dinero a las personas. Nos parece que lo que tenemos que dar es trabajos bien remunerados y creo que los podemos generar en nuestro querido México, de un pueblo tan talentoso. Muchos de los empresarios con los que hablamos, o sea, la mano mexicana es la mejor mano de obra, sin duda alguna. Empresas que tienen plantas en Estados Unidos, que tienen plantas en México. El mexicano es mucho más trabajador, trabaja mejor, es más comprometido, es más creativo. Entonces creo que es un gran reto y una gran oportunidad que tenemos en estar en este bendito lugar
como dije al principio, que todo el mundo quisiera estar. Estamos en este lugar privilegiado en este mundo. Muchas gracias. Señora doctora, Jessica González. Pues solamente reiterar el agradecimiento de nuestros líderes. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludarles. Nos da muchísimo gusto a la institución. Y estamos pendientes de cualquier información adicional que ustedes requieran y de siempre apoyarles en cualquier información que podamos nosotros brindarles. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, mis queridos amigos representantes de los medios de información. Y ya saben ustedes, estamos pendientes para cualquier solicitud de información. Gabriel Aguirre, gracias, buen día. Muchas gracias.